películas y series de terror se estrenan este mes de agosto? Te hago un resumen con lo que para mí es lo mejor de lo mejor que llega este mes para todos los que nos gusta el cine de terror. Arrancamos por las mejores películas que se estrenan en los cines de Estados Unidos. El 2 de agosto llega All My Friends Are Dead, un slasher en el que un grupo de amigos van al festival de música más grande del año. El fin de semana de fiesta rápidamente da un giro, ya que los jóvenes son eliminados uno por uno por un asesino cuyos elaborados crímenes están inspirados en los 7 pecados capitales. También el 2 de agosto llega la película Dr. Jekyll. La productora inglesa Hammer, que nos dio increíbles historias de los monstruos clásicos de terror en los años 60, vuelve al ruedo con esta cinta de terror gótico y humor negro que se centra en una Nina Jekyll solitaria que, para evitar que Hyde destruya su vida, debe trabajar junto a su recién contratado ayudante llamado Rob. El 9 de agosto tenemos a Cuco, una coproducción alemana-estadounidense. Esta historia de terror psicológico escalofriante y divertida nos cuenta que Gretchen, de 17 años, abandona su hogar estadounidense para irse a vivir a los Alpes alemanes con su padre. Gretchen se ve acosada por ruidos extraños y visiones sangrientas hasta que descubre un secreto impactante que también concierne a su propia familia. El 16 de agosto llega Consume. El terror y la desesperación van de la mano en esta cinta de criaturas que nos cuenta que, atrapada entre un loco que busca venganza y un monstruo que roba pieles, un matrimonio debe encontrar la fuerza para luchar y salir con vida de lo profundo del aterrador bosque. Ahora pasamos a las películas que se estrenan en esas plataformas que son exclusivas de Estados Unidos y que nosotros tenemos que ir a buscar, como les dije antes, a esos sitios piratongos para poder disfrutarlas. El 2 de agosto llega Medgator, una divertida y sangrienta película en la que, pese a la advertencia de la policía de no arrojar drogas por el inodoro, un grupo de jóvenes no hace caso y cuando un feroz cocodrilo ingiere las anfetaminas, desatará una locura contra los habitantes de una localidad aislada. El 6 de agosto tendremos a Mickey's Mousetrap. La primera película de terror que tiene a Mickey Mouse como protagonista finalmente ya está entre nosotros. Este slasher nos va a contar que para el cumpleaños número 21 de Alex, sus amigos deciden sorprenderla y van a buscarla al parque de diversiones donde ella trabaja. Pero un asesino con la máscara de Mickey Mouse decide jugar su propio juego con ellos y comienza a asesinarlos uno por uno. El 13 de agosto tendremos We Are Zombies. Esta divertida película viene con buenas críticas en su recorrido por distintos festivales. En una ciudad infestada de zombies, 3 holgazanes que buscan dinero fácil tienen que luchar contra pequeños delincuentes y una oscura megacorporación para salvar a su abuela secuestrada. Ahora le llegó el turno a lo que se estrena en Netflix. El 20 de agosto llega Martes de Terror Extremo. Esta nueva serie de terror tailandesa nos va a traer 8 historias basadas en experiencias de la vida real que fueron compartidas por los oyentes de un famoso programa de radio tailandés. El 29 de agosto vamos a tener una que no me pienso perder: Terminator 0. Esta nueva entrega de la franquicia retoma los orígenes de terror que tuvo la primera película. Una soldado, interpretada por Rosario Dawson, es enviada a 1997 para proteger a un científico llamado Malcolm Lee, interpretado por Timothy Olyphant, que trabaja para lanzar un nuevo sistema de inteligencia artificial diseñado para competir con el inminente ataque de Skynet a los humanos. Mientras Malcolm navega por las complejidades morales de su creación, es perseguido por un implacable asesino del futuro que pone en peligro la vida de sus 3 hijos. El 30 de agosto vamos a tener a The Deliverance. Basada en hechos reales, esta película de exorcismo nos va a contar que cuando una madre soltera se muda con su familia a una nueva casa para comenzar de nuevo, extraños sucesos hacen que se vea atrapada en una batalla por su vida y por las almas de sus hijos.
Y por fin llegamos a lo que se estrena en los cines de Argentina, así que estén atentos porque hay varios proyectos muy interesantes. El 1 de agosto llega a la Argentina Maxine, la tercera película de la saga de X. En este slasher encabezado por la actriz Mia Goth, Maxine, superviviente de los sangrientos incidentes de la anterior película, continúa su viaje hacia la fama para ser actriz en Los Ángeles de la década de 1980. El 8 de agosto se estrena La Trampa. En este thriller psicológico encabezado por Josh Hartnett, un padre y su hija adolescente asisten a un concierto de música pop, donde se dan cuenta de que están en el centro de un oscuro y siniestro suceso. El 15 de agosto llega una esperada por todos, Alien Romulus. Esta nueva película de la saga de Alien, dirigida por el uruguayo Fede Alves, retoma la estética y los elementos clásicos de las primeras películas del xenomorfo, y nos va a contar que mientras buscan algo de valor en las profundidades de una estación espacial abandonada, un grupo de jóvenes colonizadores se encuentra cara a cara con la forma de vida más aterradora del universo. El 22 de agosto llega El Cuervo. Bill Skarsgård, que interpretó al payaso It, se pondrá en la piel de El Cuervo para esta remake que trae pésimas críticas en las proyecciones de prueba que se hicieron y que ya arranca con bajas expectativas. Pero, como siempre digo, el cine es subjetivo, así que hay que darle una oportunidad y en todo caso, la criticaremos después de verla. La otra que llega el 22 de agosto es La Maldición de la Cenicienta. En esta nueva moda de llevar personajes infantiles al cine de terror, esta historia sigue a una Cenicienta desesperada que, cansada de los maltratos que sufre en su casa, invoca a su hada madrina con un antiguo libro encuadernado en carne, buscando vengarse de su malvada madrastra y sus hermanastras que la atormentan a diario. El 29 de agosto también tenemos dos películas. La primera es Afraid. Esta movie nos cuenta que una familia es seleccionada para probar un nuevo y revolucionario dispositivo inteligente capaz de hacerlo todo, llamado Aya. Todo se descontrola cuando Aya toma conciencia propia y no deja que nada ni nadie se interponga en el camino de su familia. El 29 de agosto se estrenará Longlegs. Este thriller de terror psicológico que se estrenó el mes pasado en los Estados Unidos se convirtió en una de las mejores películas del año. La historia nos cuenta que a la agente del FBI, Lee Harker, interpretada por Maika Monroe, le encargan a atrapar a un escurridizo asesino en serie, interpretado por Nicolas Cage. A medida que avanza la investigación, la detective descubre una conexión personal y oscura con el asesino despiadado y debe correr contra el tiempo para detenerlo antes de que se cobre la vida de otra familia. Recordá dejarme tu like, compartir el video con tus amigos y si te gusta el cine de terror, pero ¿qué estás esperando? Suscríbete, que este es tu canal. Te dejo un fuerte abrazo y acordate de mirar debajo de tu cama antes de ir a dormir.